Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar cómo agregar usuarios de forma manual a tu área de miembros dentro de la plataforma de Hotmart. Pero para que puedas comprender lo que voy a mostrarte en este video, voy a dejarte una tarjetita en la parte superior derecha de este video, justo donde está apareciendo en este momento una flechita roja, para que puedas visitar mis otros videos donde ya te mostré cómo crear tu producto digital dentro de la plataforma de Hotmart y también te mostré cómo crear tu propia área de miembros dentro de la plataforma de Hotmart. Así es de que si todavía no los has visto, te invito a ver ese material para que puedas comprender de qué se trata este video. Muy bien, pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte a este canal en el caso de que todavía no seas parte de esta comunidad emprendedora. Te recuerdo que suscribirte es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Y solamente te cuesta un clic. Muy bien, queridos emprendedores, comencemos con este video. Lo que te voy a mostrar es cómo agregar usuarios a el área de miembros. Eventualmente puedes encontrar personas que compren tu producto digital y realice un acuerdo contigo de pagarte por otra vía que no sea Hotmart. Puede ser por PayPal o por cualquier otra plataforma en la cual tú puedas cobrar por haber vendido tu producto digital. O quizás simplemente quieres darle acceso a algún amigo o algún contacto, o simplemente lo quieres dar de bono para alguna persona. Así es de que bueno, lo que vamos a hacer es irnos a la parte superior derecha. Vamos a abrir la sesión dentro de Hotmart para mostrarte exactamente dónde debes entrar. Una vez que te encuentras en el tablero principal, vámonos a la parte de las opciones del lado izquierdo. Vamos a ubicar la opción que dice productos. Muy bien, desplegamos este menú. Vamos a la opción que dice soy productor o productora. Hacemos un clic y avanzamos a esta siguiente opción. Aquí vas a encontrar el infoproducto o el producto digital que tú hayas creado en Hotmart. Y lo que vas a hacer es irte a la parte derecha donde se encuentran estos tres puntitos en forma vertical. Hacemos un clic y vamos a editar. Y una vez dentro, vámonos a la columna izquierda en la parte donde dice área de miembros. Ok, hacemos un clic y avanzamos a esta siguiente ventana. Aquí vamos a entrar a la parte donde dice, bueno, yo tengo una membresía externa, pero bueno, ya te mostré en el video anterior o en el otro video cómo crear tu propia membresía usando la plataforma de Hotmart. Así es que voy a entrar a esta parte y también voy a hacer clic donde está el botón para acceder a mi área de miembros Hotmart. Hago un clic. Avanzamos a esta siguiente ventana donde ya estamos dentro de la parte del área de miembros y estamos visualizando esto como productor. Tenemos aquí ya las opciones como alumno o como alumno gratuito, pero bueno, estamos como productor y lo que debemos hacer es entrar en la sección de usuarios. Vamos a agregar un nuevo usuario de forma manual. Y para eso vamos a hacer clic donde dice importar usuarios en la parte superior derecha. Hacemos un clic. Y muy bien, aquí es donde vamos a agregar los datos de forma manual. Vamos a crear un usuario de forma manual. Y bueno, simplemente vamos a llenar estos campos donde colocamos el nombre. Enseguida agregaremos el email correspondiente a tu alumno o a la persona que tú deseas agregar. Y bueno, voy a colocar aquí el mío. Muy bien. Y seleccionamos el idioma, español. Déjame cerrar esta pequeña ventanita. Y bueno, ¿qué función quieres darle a esta persona? Podemos agregarlo como un administrador. Va a tener todas las funciones, las mismas funciones que tú tienes. Así que esto te sirve mucho si tienes un colaborador o más de un colaborador. Tenemos la opción de darle poder de edición para que edite tu contenido. Puede crear módulos, eliminar módulos y su cuenta estará limitada solamente a esa función. O puedes agregarlo como estudiante. Aquí simplemente tendrá acceso a tu área de miembros y podrá tener acceso a todo tu contenido y ver todo tu material, tus videos de tu producto digital. O puedes agregarlo como moderador. Bueno, en este caso lo voy a agregar como estudiante. Por ahora solo mantengo un grupo que es el grupo A. Y puedes asignar una fecha, sería la fecha de compra entre comillas. Esta fecha es a partir de qué fecha tú quieres darle acceso a esta persona. Si quieres darle un acceso instantáneo o de inmediato, simplemente deja este campo en blanco. Pero si quieres darle una fecha específica para que esta persona solamente pueda entrar a partir de cierto día, entonces simplemente harás clic aquí y vas a asignar qué día deseas que esta persona tenga acceso o a partir de qué día. Muy bien, una vez que haces esto, vamos a el botón importar. Muy bien, hacemos un clic y muy bien, nos dice que la importación ha sido efectuada con éxito. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a visitar mi correo electrónico. Yo básicamente me auto di de alta
y voy a buscar el correo electrónico que asigné. La persona que tú le des el acceso de forma manual recibirá un correo electrónico como este. Aquí está, lo tenemos enseguida, Hotmart Club. Tu acceso a tu producto digital, que en mi caso es Mentoría Experto CPA, ha llegado. Hacemos un clic y bueno, básicamente la persona recibirá esta notificación en donde puede hacer clic en activar su cuenta. Ya una vez que la persona tiene en su poder este correo electrónico, pues simplemente va a tocar el botón verde y la misma plataforma lo va a enviar a crear su usuario y contraseña y podrá ya entrar a tu área de miembros. Para mostrártelo necesitaré abrir una ventana en incógnito porque estoy dentro del mismo navegador. Entonces voy a ir a Gmail y bueno, voy a mostrártelo desde ventana incógnito. Muy bien, la persona recibirá este correo, hará clic en activar su cuenta y aquí va a crear su usuario y contraseña. Será lo que va a utilizar para poder abrir la sesión. Y bueno, te voy a mostrar exactamente, yo aquí voy a asignar una contraseña rápidamente para poder dejar esto debidamente documentado y bueno, le voy a dar clic en activar mi cuenta. Ahora bien, en esta siguiente ventana me pide colocar el mismo correo electrónico y voy a asignar la contraseña que justo acabo de crear. Y bueno, si regresas a tu bandeja de correo electrónico recibirás un email más de parte de Hotmart Club en donde te recuerda el acceso que has generado a la plataforma. Muy bien, aquí te va a dar tu información de acceso y bueno, básicamente es así de simple, queridos emprendedores. Ya con esto puedes agregar un nuevo alumno o algún otro colaborador. Bueno, vamos a regresar a Hotmart. Y bueno, del lado del tablero como administrador, si vamos a la parte de usuarios, vamos a entrar a usuarios, vamos a poder ver que tenemos el nuevo usuario que hemos agregado. Y perfecto, aquí tenemos la ventana principal o tu tablero principal donde vas a poder ver las personas que has agregado. Y bueno, aquí puedes ver que está el correo electrónico, está como estudiante, el que yo asigné. Y bueno, básicamente aquí puedes administrar si deseas darlo de baja. O eliminarlo, puedes hacer excluir si por alguna razón en algún momento necesitas volver a reenviar sus credenciales de acceso. Aquí tenemos el botón o la opción para volverle a enviar su información para que pueda abrir la sesión de su plataforma o del área de miembros y poder acceder. O si necesitas bloquearlo, aquí tenemos el botón bloquear. Bueno, en este caso yo lo voy a eliminar porque simplemente es una demostración. Hago clic en OK y listo, vuelvo a cero nuevamente. Muy bien, queridos emprendedores, espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, por favor no olvides dejarme tu pulgar arriba. Por favor considera suscribirte y claro, no puedo despedirme de ti sin antes recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Muy bien, queridos emprendedores, al finalizar este video te dejaré una pantalla final donde puedes hacer clic y visitar mis otros videos donde hablo o te muestro más acerca de cómo funciona la plataforma de Hotmart. Perfecto, queridos emprendedores, sin más por el momento, les deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.